Perspectivas encontradas sobre la economía mexicana. Para algunos ha logrado enfrentar las perturbaciones del exterior, mientras que para la mayoría, como dicen los datos, existe una desaceleración en lo que va de 2017. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde va la economía mexicana? ¿Cómo está la economía mexicana? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La economía mexicana en 2017 muestra un comportamiento ambivalente, ya que al mismo tiempo que se confirma una desaceleración en su crecimiento para este año, también se califica como resiliente por la recuperación del tipo de cambio y otros indicadores. ¿Son peores las expectativas que la realidad? Sobre todo, la incertidumbre sobre la economía del país con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se ha reducido por las dificultades y los obstáculos que enfrenta para llevar a cabo sus políticas proteccionistas y antiinmigrantes. En 2016, el consumo privado fue la pieza fundamental para el crecimiento, al participar dentro del PIB con 1.9 puntos de 2.3% anual, apoyado por el aumento en la creación de empleos que en promedio mensual fue de 61,000 plazas. También la expansión en el desempeño de las remesas familiares, que han seguido creciendo a mayor tasa por el riesgo de empezar a ser gravados por la nueva administración en Estados Unidos, y el financiamiento bancario, que tuvo avances de 2 dígitos. Según The Wall Street Journal, la administración de Donald Trump presentó ya un borrador al Congreso con la propuesta de renegociación del Tratado de Libre Comercio, y uno de los cambios más importantes que propone es permitir a las naciones firmantes la imposición de tarifas arancelarias cuando el nivel de importación dañe o amenace seriamente a sus industrias. La mayor tranquilidad que se percibe en el movimiento del peso puede indicar que el mensaje de la renegociación del TLC podría buscar cambios más moderados de lo que originalmente se había temido con las advertencias de Trump sobre el déficit comercial de su país con México y Canadá. En cualquier caso, la combinación para el crecimiento de la economía en 2017, este año como el anterior, entre consumo privado, inversiones y exportaciones, aunque el crecimiento será menor. ¿Cómo va la economía mexicana en 2017? ¿Se debilitó el huracán 5 que había pronosticado el gobernador del Banco de México y que luego desestimó? Posiciones. 1. Osvaldo Antonio Santín Quirós, jefe del SAT, dijo que en 4 años la recaudación en México aumentó 5.5 puntos porcentuales del PIB y a nivel internacional fue el país de la OCDE con el mayor incremento de los ingresos federales. Asimismo, el porcentaje del PIB 2014-2015 aumentó 2.3 puntos. 2. Esta semana, el peso mexicano se colocó como el de mejor desempeño en el mundo ante un contexto interno y externo favorables. El Banco de México informó que el dólar spot cerró en 18.73 unidades, con lo cual se colocó a solamente 1.69% de su cierre reportado el 8 de noviembre de 2016, antes de conocerse el resultado de las votaciones en Estados Unidos. 3. El Banco Central de México informó este miércoles que entregó al gobierno federal 321,653 millones de pesos derivados del remanente de operación del 2016. La institución a principios de año recortó su expectativa de crecimiento para el 2017 y 2018 ante la incertidumbre que podría generar en la confianza del inversionista y el consumidor la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los cambios que podrían presentarse en la política migratoria de Estados Unidos. 4. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, reconoció que la economía no alcanzaría la expansión de 2.5% y considera más factible el crecimiento entre 1.5 y 1.7% que tiene el consenso del mercado. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la economía mexicana. ¿Qué ha pasado con la economía mexicana desde aquellos días? Usted recordará, previo a la toma de posesión del presidente Trump, cuando el presidente del Banco de México dijo que lo que se le venía al país era un huracán marca 5, y hoy justamente se dan a conocer
nuevos borradores que hablan de una negociación mucho más suave de lo que en un principio se había pensado que sería, aunque hay que decirlo, no ha sido todavía esos documentos reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, han sido filtraciones de prensa. Pero para entrarle y ver cómo estas perturbaciones externas, ahorita le voy a decir por qué hablamos de perturbaciones, pero por qué estas perturbaciones y cómo están afectando o no a la economía mexicana y su desenvolvimiento. Me da mucho gusto que esté con nosotros Aristóteles Núñez, como siempre. Aristóteles, un placer tenerte. Buenas noches, Pepe. Articulista de Excelsior, de imagen de Excelsior TV. Encantado. Muchas gracias, gracias como siempre. Y por supuesto José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Muchas gracias, José Luis. Gracias como por la invitación. Siempre, un placer tenerte. Y si quieren arrancamos con eso. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, desde el huracán grado 5, que parece que se convirtió más bien en una tormentilla mucho más leve de lo que parecía? Yo creo que tenemos que reconocer que la economía en los países emergentes reacciona mucho a las emociones del propio mercado. El año pasado, una serie de noticias y de sucesos provocó nerviosismo en los mercados, nerviosismo en las inversiones, de tensión en algunas decisiones de inversión, de consumo, de algunos patrones que ya se tenían en una economía que tiene cierta estabilidad. Cuando viene un cambio, esa perturbación genera cierta emoción, no necesariamente positiva, y esas emociones llegan a tocar ciertos fundamentos económicos, ciertas variables. La que es más sensible es el tipo de cambio. El tipo de cambio el año pasado tuvo altibajos, tuvo en enero y febrero del año pasado rebasó los 18. El año pasado, en enero y febrero, rebasó los 18 pesos por dólar. Se volvió a recuperar, bajó a 17. Volvió a subir 2 días después de que gana la presidencia en Estados Unidos Trump. Sube arriba de 20. Llegó en los siguientes días a estar casi a 22. En el tipo de cambio fix en el Banco de México no registró 22, registró 21.90 y tantos. Y hoy estamos viendo que se vuelve a recuperar. 7 días. Es decir, esa es la variable que yo creo que es mucho más sensible a la vista de la sociedad, de cómo el mercado, cuando tiene esas emociones y esos rumores, generan esos cambios en las variables. Tarde o temprano, esos rumores o se convierten en realidad o nuevamente encontramos estabilidad. Todo indica que lo que viene es una época en la que ya se superaron esos rumores y viene quizá indicadores positivos en el tipo de cambio, como se ha venido dando casi todo el año. Para México, eso es una muy buena noticia. ¿Y por qué? Porque de alguna manera recuperamos valor de nuestro tipo de cambio, aun cuando en las exportaciones tenemos un impacto, ¿no? Nuestras exportaciones serían un poquito más caras. Ahora, de cualquier forma, en ese contexto, sí traemos, no sé si coincidas con Aristóteles, pero traemos al mismo tiempo un reconocimiento de una desaceleración de la economía y está revisado el pronóstico de crecimiento. Yo creo que aquí hay que diferenciar varios elementos, la parte interna y la externa. ¿Cuál es la fotografía de lo que tenemos en la parte doméstica? El sector industrial, por ejemplo, el año pasado no creció, 0%. El resultado de enero de este año fue una ligera contracción de menos 0.1%. ¿Eso de qué nos habla? Que sobre todo la parte petrolera, la parte de minería ligada a ello, no está viviendo buenas épocas. La crisis sigue presente ahí, una crisis que se refleja en estados como Campeche, Veracruz, Tabasco, que son eminentemente petroleros. Una historia distinta es la que, por ejemplo, vemos en la parte de servicios. En el comercio, el consumo no va mal, va bien. De hecho, ha sido el motor del desempeño productivo del país. Entonces, la parte agrícola, por ejemplo, con crecimientos en enero de 12%, en donde si nosotros observamos lo que ha ocurrido en ese sector primario, vemos un desempeño que ya es histórico en los últimos, al menos en lo que va del milenio. Entonces, en ese sentido, tenemos una economía de claroscuros en la parte interna, en donde hay sectores que no la están pasando bien, sobre todo los vinculados a la industria, otros están teniendo muy buenos registros, pero donde alrededor de esa parte productiva tenemos una inflación que ya preocupa. El Índice Nacional de Precios Productores, es decir, lo que hay entre empresas, alcanzó en febrero un registro de 9.5%, pero en las manufacturas y en algunas de ellas los registros son de hasta 15-20% de inflación. Evidentemente que eso lo que nos está reflejando es hay costos para los productores, que son los empleadores, los que invierten, que están rebasando por mucho los niveles que tenían en los últimos 2 años.
En la parte del consumidor también tenemos cierta presión inflacionaria. El dato de la primera quincena de marzo fue una inflación de 5.3%, algo no observado en los últimos 2 años, en donde evidentemente cuando nosotros revisamos que los incrementos salariales pues han rodado los 4,5%, y en donde también si observamos que al interior de esa inflación la parte alimentaria, es decir, lo vinculado como lo más básico, tuvo los registros más elevados, pues vemos una economía que sigue creciendo más que otras en América Latina, por ejemplo que Brasil, pero en donde evidentemente ese crecimiento no nos alcanza para resolver problemas estructurales como el de la pobreza. ¿Cómo tratar de, digamos, de calificar la situación de la economía mexicana en esta, digamos, situación ambivalente? Tienes datos positivos, sí, pero tienes otros que no lo son, ¿no? Inflación, menor crecimiento. Yo coincido con José Luis, mira, depende del ángulo en que lo quieramos ver. Si vemos a la economía mexicana dentro de del comportamiento de las demás economías en el mundo, la economía mexicana tiene un crecimiento que ya quisiera tenerlo Brasil. Lo dijo José Luis. Bueno, Brasil no creció. Sí, para pronto hay que decir, Brasil no creció. Brasil trae en el 2016 un decremento en su producción, en su Producto Interno Bruto, en su indicador económico, y lo trae ya 2 años consecutivos. Incluso traemos un mejor índice de crecimiento en el Producto Interno Bruto que Canadá, tenemos un mejor índice que Alemania, tenemos un mejor índice que Francia, tenemos un mejor índice, España no, España tiene uno mejor que nosotros, y lo tenemos mejor que Italia, lo tenemos mejor que Japón. Más o menos andamos como con el Reino Unido, y la expectativa de crecimiento para el mundo, que la están revisando, anda entre 2.5, 2.4 para este año. Arriba, un poquito arriba de México. Nosotros. Bueno, jala mucho China, jala mucho otros Estados Unidos jala bien, Estados Unidos está esperando también un porcentaje por arriba de México. Estados Unidos representa casi la 1/4 parte de la producción del mundo, entonces sí tiene un buen jalón para la economía mundial. Entonces todo depende, Pepe. Mira, sí hay signos positivos. Definitivamente esto no va a alcanzar para darle la vuelta a la situación económica familiar. Para las familias no va a haber un cambio todavía. ¿Por qué? Porque toda esta producción, todas estas variables, todos estos crecimientos, aunque se dan sectorizados, se están dando en ciertos segmentos de la población. El consumo interno lo está soportando una clase media, un segmento de jóvenes entre 25 y 50 años de edad, que son gente productiva, que tiene un patrón de consumo muy distinto ahora. El sector primario, lo dijo José Luis, trae crecimientos de 2 dígitos casi, pero el sector primario representa el 6% del Producto Interno Bruto de este país. Sí. No va a jalar al PIB. No somos un país industrializado, no lo somos un país más armador y ensamblador. Tenemos industria del vidrio, tenemos industria del cemento, tenemos industria del acero, y mucha de ella está apalancada con inversión extranjera. No necesariamente somos un país industrializado, sí hemos estado con ese indicador, como dice José Luis, casi chato, pero lo que nos ha salvado es el consumo. Tienen un patrón distinto de consumo los mexicanos ahora, no están comprando vivienda, están viviendo en departamentos rentados, en departamentos pequeños. Pequeñitos, sí. Están viviendo como roomies, varias personas en un departamento, se están compartiendo gastos. Están viajando, están saliendo a comer en restaurantes, están saliendo a beber a algunos antros o restaurantes de noche, están teniendo un patrón que antes no tenía la sociedad. Y eso está generando, sí, una dinámica del consumo, y el consumo está creciendo, y el consumo representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de este país. Por eso lo jala. Eso será lo que te puede explicar que, por ejemplo, las expectativas, la percepción sobre el estado de la economía mexicana es, en casi todas las encuestas, muchísimo peor de lo que aparentemente los datos están mostrando. Mira, yo creo que aquí, ¿o no? Viendo eso de las expectativas que mencionas, hay 2 indicadores muy visibles que genera INEGI, la confianza del consumidor y la confianza empresarial, en donde esta última te la presenta por 3 sectores: construcción, comercio y la parte de manufacturas. ¿Qué pasa en la parte empresarial? Estás viendo niveles históricamente bajos. Bajos. Okay. O sea, cuando uno revisa los componentes, el que peor desempeño tiene es si esto es el momento adecuado para invertir. Porque es muy preocupante que ese sea el menor indicador dentro de esta encuesta. Porque al final de cuentas, de la inversión que depende, generación de empleo, es decir, compra de maquinaria, equipo, lo que nos da productividad y competitividad. De eso depende, por lo tanto, la contratación de más personas, pero sobre todo de capital humano, es decir, de aquellas personas más preparadas. El reflejo de esto es la precarización de los salarios.
Tenemos, la parte positiva es que en los últimos años tenemos una fuerte generación de empleo, en donde además sí se tiene un logro que es la formalización de muchos de ellos, es decir, que esté registrado ante el Seguro Social, que pague impuestos. Pero son salarios que están oscilando, sobre todo el grueso, entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, muy mal pagado, precarizado. La parte de ingresos de más de 3 salarios mínimos tiene una caída neta de más de 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 4 años. Es decir, lo que estamos observando es que la gente, por esta precarización empresarial, por esta falta de confianza, sí encuentra un empleo, pero es un empleo que está peor pagado que antes. En la parte de confianza del consumidor, al final del día, lo que nosotros observamos es las familias pues tienen que seguir comiendo, tienen que seguir vistiendo. Eso es lo que mantiene cierto ritmo. Pero ¿qué pasa con la parte nosotros le llamamos de consumo de bienes durables, que al final del día es refrigeradores, pantallas planas, mucho está crédito. Entonces, parte también de lo que nos ha salvado es el crédito. El problema es que eso no es sustentable si no alcanzamos un ritmo de crecimiento mucho más vigoroso, y en donde me parece que el mensaje final aquí es, México tiene que encontrar la fórmula para de esos crecimientos de 2, 2,5 que ya logró estabilizar y que ya han logrado ser mantenidos aún durante la volatilidad global, pasar a ritmos de 3,5, 4%. Me parece que estamos en ese momento. Ese es el pendiente desde hace muchos años. Déjame, mejor o peor que en los últimos años en términos de la situación económica del país y cómo coincide eso con los datos sobre confianza del consumidor, confianza del empresario. Con esa discusión nos quedamos ahorita en el corte que se estaba poniendo muy buena. Estamos hablando con José Luis de la Cruz de el IDIC y con Aristóteles Núñez. Me quedé contigo, Aristóteles. Mira, sí creo que haya... ¿Cómo entender esa, digamos, aparente contradicción? Mira, lo hay porque en las encuestas efectivamente al sector empresarial responde que no hay un nivel de confianza adecuado hoy. Sin embargo, hay otros indicadores que muestran que traen un mayor margen o mayor flujo por ventas, traen una mayor decisión de incorporar a la formalidad a muchos de los que estaban informales y que ellos ocupaban, que puede ser en razón de que precisamente bajaron esos niveles salariales, es decir, traemos casi el 65% de la población ocupada con menos de 3 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos de ingreso por mes, es decir, alrededor de 7,000 pesos. O sea, dirías que la pauperización un poco del empleo fue un incentivo para que... Los invitó a formalizarlo. Y hay una serie de factores disruptivos, Pepe, que también hay que decirlo. Generan como salario base integrado para efectos del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, para efectos de la cuenta de vivienda, para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones de seguridad y para efectos del Infonavit. Para esas cuentas generan una base de salario baja y empiezan a dar otros conceptos con el ánimo de tratar de mantener una ecuación que tenían antes cuando todas las prestaciones y las remuneraciones eran deducibles al 100% y hoy no son deducibles. Entonces hay una mecánica por ahí que hay que cuidar para efectos, y todavía es muy prematuro para hacer un análisis, si modificaron un poco o mutaron un poco cuál era su esquema antes de planeación fiscal para no tener mayores gastos en cuestión de pago de impuestos en los sueldos que tenían para los empleados, y hoy lo están haciendo, lo están formalizando con un nivel bajo, pagan muy poco impuesto. Te pueden distorsionar. La están distorsionando, eso sin duda. Todavía es muy prematuro, esto entró en 2014, el primer impacto debe ser 2015 con las declaraciones anuales. Yo creo que hay que tener unos 4 o 5 años como ser histórica para hacer una revisión comparada con los últimos 5 años previos a la reforma hacendaria y poder ver si ahí también hay un indicador que pueda ser disruptivo. Lo cierto es que más allá de que se conozca o no un índice de confianza que tiene el empresario, pues hay inversiones en sectores estratégicos que dieron lugar esas inversiones a las reformas, por las reformas estructurales. Es decir, hay una gran inversión en materia de energía, no se ve muchos son ductos, pero hay una gran inversión, hay una gran derrama, también eso genera empleos. Eso va a generar un círculo virtuoso muy pronto, cuando desafortunadamente en el sureste no teníamos energía ni combustible que permitiera, mucha se genera ahí, pero no se la estábamos regresando a esa zona del sureste. Ahora se la vamos a regresar, seguramente habrá atractivo, va a ser más barata la energía para la industria y va a permitir tener mayor decisión de inversión. Es un tema de tiempo, yo creo. Si te traduzco en palabras llanas, y voy contigo, José Luis, estarías diciendo, a veces nos quejamos más de lo que realmente está sucediendo. Yo decía hace ratito, Pepe, ya le dejo la palabra. Buena frase. Que económicamente somos hipocondríacos. Exacto. ¿Cómo ves tú? ¿Somos hipocondríacos, demasiado quejicas, como dicen por ahí? ¿O se sustenta en que sí nos están viendo los empresarios
condiciones de inversión, por ejemplo. Pues mira, yo te diría que la burra no era arisca, ¿no? Okay. ¿Cuál es el punto aquí, por ejemplo, en la parte de negocios? La expectativa de vida de un negocio son 8 años en promedio en México. Pero la expectativa de un nuevo negocio durante los primeros 2 años tienes una probabilidad de entre 40 y 50% de quebrar, en términos generales. Y si te vas por los distintos sectores, en comercio todavía es mayor. Después de 10 años, solo el 25% de las empresas que iniciaron sobreviven. Entonces, evidentemente que no hay un entorno que favorezca los negocios. Vamos a la regulación, lo decía el secretario de Economía hace unos días. Hay 130,000 distintas regulaciones a nivel federal, estatal y municipal. Bueno, el de secretario de Hacienda, también dijo, si estamos sobreregulados, habría que echar para atrás. De acuerdo a esa información y de la COFEMER, la regulación nos cuesta 3,5 puntos del PIB. Las naciones más competitivas lo traen alrededor de 2,2%. Es decir, sí hay elementos que están inhibiendo la acción empresarial y en donde evidentemente la mayor afectación, yo coincido con Aristóteles, estamos viendo fuertes inversiones en sectores bandera, es decir, el sector automotriz sigue empujando positivamente. Hay que decirlo, pese a que fue el sector más amenazado por el presidente norteamericano. Pero ahí están las empresas transnacionales más fuertes, es decir, la capacidad de lobby, la capacidad que tienen no es menor y se está viendo. El sector energía evidentemente es muy atractivo, pero ¿qué pasa con pequeña y mediana empresa y con los micronegocios? Que son el 96% de los negocios en este país y en donde el empleo que generan pues supera el 92%. Esos micros, pequeñas y medianas empresas no necesariamente están disfrutando de ese entorno favorable. Entonces, ¿cuál es el desafío de México, al igual que en la parte de pobreza y distribución de la riqueza? ¿Cómo logras un entorno empresarial más equitativo para esa mayoría? En donde sin dejar de que esto sigan, que las grandes empresas y las medianas competitivas sigan funcionando, ¿cómo generas un entorno regulatorio, fiscal, de seguridad pública, que tampoco hay que dejarla fuera, para que este mundo empresarial más pequeño, que le da flujo y alimentación y empleo a la mayor parte de los mexicanos, tenga mejores condiciones? O sea, un poco, las disparidades, eso es lo que están marcando, incluso la percepción que cada sector está teniendo de la economía. Estamos hablando de en qué punto se encuentra la economía mexicana al tercer trimestre de 2017, estamos mejor, estamos peor, o para ponerlo en otros términos, voy contigo, Aristóteles Núñez, la calificarías como una situación de desaceleración o de resiliencia. Nos estamos sobreponiendo al huracán. La voy a ver en 2 ángulos, Pepe. Vienes. La primera es todos los efectos que sucedieron el año pasado, principalmente por los riesgos que representó, los rumores que representó la llegada de un nuevo presidente en Estados Unidos, particularmente Donald Trump. Yo creo que sí, están siendo superados en lo que va de este año. Después del día 20 de enero empezó ¿Pero superados porque baja la presión de afuera o porque nos adaptamos nosotros? Yo creo que hay una combinación de factores. Es decir, sí allá el discurso, incluso las acciones, las instituciones americanas están poniendo en su lugar al presidente Trump. Lo están poniendo en su lugar, en el lugar que le corresponde. No es el que puede autoritariamente no puede hacer lo que le dé la gana. Segunda, el empresario mexicano o el mercado mexicano, por no decir solamente empresario, porque hay empresarios extranjeros en México, han empezado a percibir que efectivamente esto tiende a la estabilidad y eso le da una mejor proyección a la economía de cierre. Eso es por el ángulo de lo que representó un riesgo muy particular el año pasado, que se generó incluso en todo el mundo por lo que representaba la llegada de Trump. El otro, el que México siempre debe cuidar, en el que tiene reformas estructurales aprobadas en 2013-2014, en el de que debe promover mejores condiciones para la inversión, el de que debe promover la formalidad en los empleos, el de que debe tener un mayor poder adquisitivo en los trabajadores e incorporar a la capacidad productiva todo ese número de personas que tienen hoy ciertas capacidades, cierta edad y condiciones físicas para poder trabajar, generar esos empleos. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho que hacer. ¿Qué dirías que está pesando más? O en este momento, digamos, el que se percibe un poco de mayor estabilidad y menos presión. ¿Lo de afuera o lo de adentro? Nos pegó mucho lo de afuera. José Luis, tu opinión. Bueno, yo creo que en la parte externa coincido. O sea, lo que vivimos a fines del año pasado y principios de fue una vorágine de especulación, con hasta cierto punto razonable por las propias declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos y que presionó a los mercados financieros de manera intensa. Me parece que el sistema financiero y económico mexicano lo logró estabilizar.
Se ha impuesto la cordura, me parece, en Estados Unidos por su marco institucional, por los propios errores de Donald Trump, y que está más preocupado por la agenda de Rusia, que le puede costar muy caro. Entonces me parece que también sus prioridades han empezado a modificarse. Entonces eso me parece que se ha estabilizado y eso genera al menos cierta certidumbre. ¿Qué pasa en la parte interna? No es nuevo el crecimiento de 2,5%, es el promedio de los últimos 30 años. No es nuevo que la parte industrial efectivamente enfrente problemas. ¿Por qué? Porque nos hemos desindustrializado, hemos perdido valor agregado. Hoy el valor agregado de la manufactura mexicana de hoy es apenas 0,6% más grande a nivel global que la de hace 20 años. Es decir, todos los tratados de libre comercio, toda la inversión automotriz, de computación, todo lo que ha llegado a México nos alcanzó para pasar de 1,3% de la proporción global en 1991 a 1,8% en 2015. Es decir, tenemos un gran desafío de incrementar el poder transformador del país, que significa empresas de mayor valor agregado, y ahí está el empleo de calidad que necesitamos. Eso es lo que nos está faltando y eso es lo que explica, digamos, un poco la desaceleración. El que no alcancemos eso es lo que explica meter la suficiente que la economía presión asiática como China haya crecido tanto, porque lograron agregarle valor en una fórmula distinta. Nosotros, cuando llegó esto de la maquila hace 45 años, dejamos que vinieran y se fueran cuando quisieran. No agregamos valor, no generamos esa cadena de proveeduría, lo dice bien José Luis, creo que es una gran deuda que se tiene. No estamos añadiendo valor y eso implica no desarrollo de talento, no innovación, no inversión en tecnología ni en ciencia, y también el no adoptar nuevas capacidades laborales o competencias laborales. Y eso nos detiene también, ¿no? Por supuesto. Tu perspectiva hacia final de año. Pues me parece que traes reducción en efecto de indicadores muy sensibles como el tipo de cambio, pero bajada en el crecimiento, inflación para arriba, deuda, pero posiblemente una situación internacional menos adversa de lo que se había pensado. Le agregaría un elemento, alza en tasas de interés. Hoy se dio un nuevo anuncio que incrementa el costo financiero. Sin embargo, me parece que si las condiciones externas de cordura prevalecen en niveles aceptables, México puede llegar a crecer esa expectativa de 1,5%, 2%, que no está mal para las condiciones, pero que evidentemente no nos alcanza. Porque estamos muy abajo de lo que se prometió al principio del sexenio, el 5%, ese ya va. Si tú revisas el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, en estos momentos, con reformas estructurales, la promesa era casi 5%. Entonces, evidentemente estamos rezagados. El desafío que tenemos es pasar de esta estabilidad hacia niveles más rápidos de crecimiento, y eso solo se puede hacer con una mayor colaboración pública-privada. Y dejo una cifra. El 84% del valor agregado del país lo genera el sector privado. La política pública y la política económica tienen que apalancarse en eso para generar un nuevo ciclo de crecimiento más vigoroso. El mismo porcentaje, Pepe, es lo que representa el consumo privado del consumo total. ¿Cómo? Es decir, de la producción total de este país, el 85% lo representa el sector privado. Del consumo total de este país, el 85% lo representan los privados. Es decir, aun cuando la palanca del sector público quiere invertir, no le representa tanto en la producción a este país. ¿Dónde está? Yo creo que sí es una fórmula, una ecuación, donde la sociedad, con todos sus sectores, con todos sus subconjuntos, pueda ponerse de acuerdo en pagar mejor, en ser más productivos, en invertir en ciencia, en tecnología, en tener confianza en invertir, en fortalecer y hacer un pacto de que el gobierno desregule y deje trabajar a los privados. Bueno, pues vamos a ver al calor de todo esto, además, cómo va a evolucionar de aquí a 2018, que tenemos un año electoral complicado y eso, ustedes saben, siempre tiene algunos efectos sobre el desempeño de la economía. 3 elecciones estatales este año, más la federal del próximo año. Seguiremos dándole seguimiento y viendo cómo se desarrolla. Muchas gracias. A mí se me terminó el tiempo. Muchas gracias a Aristóteles Núñez por haber venido como siempre con nosotros. Muchas gracias José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.